nos has traído aquí, porque todos los que tú has traído, Señor, es por tu fuerza, por tu, por tus, por tu fuerza en nosotros, Señor, porque hemos sido, por tu gracia, capaces de priorizar y dedicarte este tiempo, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, abre nuestro entendimiento, que podamos entender lo que hoy tienes preparado para nosotros y guíanos, Señor, para que cada cosa que podamos hacer en nuestra vida lo podamos hacer siguiendo tu voluntad. Y esto es lo que hoy estamos hablando acá, lo podamos implementar en el día a día y ser luz a los que nos rodean. Gracias, Señor. Te pedimos que si todavía hay algunos más que tienen que ingresar, tráelos tú, Señor. Tú harás la fuerza para que puedan estar acá. Dejamos, Señor, todo en tus manos, este tiempo en tus manos y tu guía. Gracias por todos los bellos tratos que haces con nosotros diariamente. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, entonces. Ya, y hoy vamos a continuar lo que empezamos el día martes en relación a por qué sufrimos los cristianos. Y empezamos a conversar el día martes, estuvimos conversando que por qué era importante esta pregunta, era porque entender que nosotros vivimos en un mundo maldito, por lo tanto, como seres humanos, siempre vamos a sufrir porque sufrimos desde el comienzo, desde que nacemos hasta la muerte, porque vivimos en un mundo maldito que está en las manos de Satanás, porque con el pecado, efectivamente, este mundo fue maldito, y esa es ahí estuvimos leyendo en Génesis, y que decía, por tu causa será maldita la tierra, y la tierra es maldita por el pecado, que es ingresado por el ser humano, que representaba el hombre en ese momento. Em, y entonces, eso es tanto, eso corre tanto para los no creyentes como los creyentes, para todo el mundo. Y entonces decíamos, bueno, pero lo importante no era entender por qué el mundo sufre, porque sabemos que es un mundo maldito, pero sí era importante, esperen, yo no puse un minuto, no puse el asistente, ahí estamos, ya. Entonces ahí puse el asistente. Entonces entendíamos que era un mundo maldito, más que un mundo caído, ahí hizo la observación, ¿verdad? Pablo Wilson, ahora me acordé. Entonces gracias ahí, porque Pablo Wilson es más que un reino caído, es un mundo maldito, en definitiva. Y para los cristianos, donde ha venido el reino de los cielos, hay tres causas básicas por las cuales sufre un cristiano. La primera es porque de alguna forma no hemos limpiado nuestro pasado, ya sea por cosas que nosotros hemos hecho y que no hemos, que hay deudas que tenemos en nuestro pasado, y por las herencias también que generan maldición sobre nuestra vida, y eso teníamos que cerrarlo, y a partir de ahí, de alguna forma, cerrábamos esta puerta o estos ataques de Satanás, entonces por consecuencia nuestra vida era limpiada. Y la segunda, que también está fuera de la voluntad de Dios, es que porque nos oponemos a la cruz de Cristo, es decir, nos oponemos a la voluntad de Dios por diferentes causas, por diferentes razones, actuamos en contra de la voluntad de Dios solamente por nuestros sentimientos, y entonces somos muchas veces cruces y piedras de tropiezo para nuestros prójimos, para los que nos rodean. Y el tercero, que es el camino perfecto que el Señor quiere para nuestra vida, es para nuestra santificación. ¿Mm? Y hasta ahí un poco estuvimos hablando, y además hicimos una comparación sobre el nivel de las cruces y sobre el camino perfecto de Dios y el errado y el errado camino humano. ¿Recuerdan? Esto que Dios tiene un... ¿Ven ahí la presentación como PPT?
Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, Dios tiene un diseño divino con ciertas cantidades de cruces que significan de santificación para nosotros, para llegar a la altura del varón perfecto, es decir, llegar y caminar las pisadas de Jesucristo, siendo discípulos de Jesucristo. Este es nuestro camino, esto es lo que el Señor quiere en su voluntad perfecta, pero sin embargo muchas veces nosotros nos desviamos de ello y al desviarnos las cruces se nos intensifican, se generan problemas serios en nuestro trabajo, con nuestras familias, en nuestro entorno del hogar, con nuestros cónyuges, nuestros hijos y demás, todas las relaciones que pasan, situaciones sumamente conflictivas y sumamente complicadas. Como cristianos vivimos que Dios no quería originalmente para nuestra vida, pero como no escuchamos, e insistimos y somos testarudos, las situaciones se nos van complicando, pero si nos arrepentimos y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y a los que nos rodean, indudablemente podemos seguir creciendo y llegar también a la altura del varón perfecto. Lamentablemente, esto no le pasa a la mayoría de los cristianos. Hay una gran cantidad de cristianos que tienen equivocada la meta y tienen otras metas en su vida y no correr la carrera de lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces viven situaciones difíciles, sumamente complicadas a nivel matrimonial, de cónyuges y problemas familiares, en el trabajo y demás. Y finalmente nunca llegan tampoco a la meta. Entonces, estos eran un poco los tres escenarios que presentábamos, y que es importante a entender y decir, Señor, la idea es que no quiero recorrer ese camino, sino que quiero recorrer el camino que tú deseas para mi vida y efectivamente llegar a la meta antes de nuestra yo, que es antes de nuestra muerte física, que era la muerte de nuestro yo antes de llegar a la muerte física. Eso es lo que estuvimos conversando el día martes. No sé si hay alguna observación sobre eso, Sigan. comentarios, ¿sí? Inge, Y si nosotros no llegamos a la meta y morimos, nuestra situación espiritual será no reinar con el Señor, ¿verdad? O así es. Acuérdense que acá en ningún momento hablamos de pérdida de salvación, ni mucho menos, mm, sino que siempre hablamos, y eso es justamente lo que decía el apóstol Pablo, de que seremos salvos, pero tendremos pérdida. Y esa pérdida significa el reinar con el Señor. No es lo mismo reinar con el Señor que ser salvo. La salvación, indudablemente, si nosotros seguimos como cristianos, excepto que, que sigamos insistiendo, 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 habitualmente no la perdemos, eh, pero diferente es el reinar con el Señor. Por eso Jesucristo también plantea en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Entonces, mm, hay diferentes instancias, y por eso está el ejemplo de los talentos, está el ejemplo de las, los talentos y se me fue la otra, la que es de menor valor, ya, pero ahí me voy a acordar, los talentos y se me fue el otro nombre. ¿Ah? Entonces hay muchos ejemplos de eso, como que planteado sobre eso. Así que en ningún momento estamos hablando, y eso es importante, acá no estamos hablando tampoco del grosor del pecado, no estamos hablando de adulterio, de fornicación, no estamos hablando de robo, de grandes mentiras, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando del proceso de santificación. ¿Mm? Y una cosa que me olvidé de mencionarla, debido a que estamos en un mundo maldito, que está dominado por Satanás, van a haber siempre sufrimientos. La pregunta es si capitalizamos ese sufrimiento y lo llevamos para lograr gozo permanente en este mundo y riquezas eternas, o simplemente lo perdemos y
y y sufrimos y simplemente empezamos a decir, bueno, así es la vida. Son situaciones que lamentablemente ocurren en la vida, así es la vida tiene dificultades y simplemente vivimos por eso y no capitalizamos eso y no seguimos lo que dice Jesucristo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Amén. Ah, perdón, por eso como es un mundo maldito, por eso todo lo que es material, todo lo que son nuestras habilidades, o lo que son nuestras capacidades, esas son todas las riquezas injustas, porque son riquezas malditas. ¿Ya? Por eso es riquezas injustas, porque no son justas. Acuérdense que para Dios siempre es blanco o negro, justo o injusto, amontono o desparramo, no hay terceras vías. Amén. ¿Ya? Entonces, eso era un poco lo que estábamos hablando. No sé si hay alguna otra observación, comentario, complemento que puedan hacer, ¿no? Ya. Entonces, ya que estuvimos hablando espéreme, ahí. Ya que estuvimos hablando de los dos primeros que no son el camino perfecto que Dios quiere para nuestra vida, son cruces adicionales que Dios no quería para nuestra vida, hablemos las cruces que efectivamente Dios quiere para nuestra vida. Y esos son el diseño que Dios quiere para nuestra vida. Y este diseño de santificación, Dios usa dos formas para llevarnos al proceso de santificación. Y esto está escrito en el Apocalipsis. Acuérdense que en el Apocalipsis son 7 iglesias a las cuales el ángel del Señor, es decir, el Señor les escribe, eh, ya santificado, Jesucristo ya glorificado, Jesucristo les escribe a las 7 iglesias y hay solo dos iglesias que son perfectas, que representan el símbolos también de los cristianos, que no son cuestionados. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esas dos iglesias? La de Filadelfia es una, creo, ¿no? Una es de Filadelfia y la otra es la de... La Odisea. Esmirna. No, Esmirna. Ah, Esmirna. entonces, son las dos iglesias, maravillosamente, en la cual Jesucristo, el Señor, no les hace un cuestionamiento. ¿Ya? Y eso es el símbolo de las dos iglesias perfectas, de los dos cristianos que siguen el camino perfecto. Entonces, hay dos formas que Dios utiliza en la santificación. Una es los sufrimientos físicos, que fue la iglesia, por ejemplo, de la cosecha temprana, es decir, la iglesia de los apóstoles, esa y otra también, por supuesto, las iglesias que han estado detrás de la cortina de hierro y demás, son los sufrimientos físicos. La Entonces, iglesia perseguida. Jesucristo, la iglesia perseguida, perfecto, esa, la iglesia perseguida, por ejemplo, esa es la iglesia que es sufrimiento físico. Pero nosotros no somos iglesia perseguida. En Occidente, No. excepto situaciones, algunas dictaduras, pero en definitiva, casi nunca hemos sido una iglesia perseguida. Entonces ahí está, en vez de los sufrimientos físicos, son los sufrimientos por fidelidad. Leamos primero la iglesia de Esmirna, que está en Apocalipsis 2, del 8 al 10. Esmirna significa tribulación, amargura, ¿ya? Además de que físicamente existía también. ¿Alguien tendrá Apocalipsis Sí, 2, del 8 al 10? yo la tengo acá. Por favor, ya, Dulce mía, ¿podrías leerla? Del 8 al 10. Al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada,
lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echa probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y el otro es en Apocalipsis 3 del 8 al 11. ¿Alguien tiene Apocalipsis 3 del 8 al 11? Ya. Apocalipsis, entonces, 3 del 8 al 11. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el No, principio. perdón. Para esto, Apocalipsis, eso no es Apocalipsis. ¿no Apocalipsis es? 3 ¿Ah? del 8, ¿Tres? ¿sí o no? ¿No? Ah, chuta. Es Juan, No, claro. estaba en Juan, Sí, yo perdón. dije, Oh, pero oh, este es oh. Juan. 3 del 8 al 11. Al Espérate 11, un sí. poco. 3 del 8. Ya. Al Yo 11. conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Qué les parece con estos eh, estas dos iglesias o estos dos tipos de cristianos? Estamos hablando acá. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les, qué les hace mención? ¿Mm? ¿No? No les hace nada llamar la atención. Acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna habla de que es pobre, pero a su vez es rica. Mm. Amén. ¿Ya? Por lo tanto, acá estamos hablando de los pobres espirituales, aquellos que reconocen su nada y por consecuencia su debilidad. Y lo mismo le dice, una cosa muy semejante, le dice a Filadelfia, porque tienes poca fuerza, ¿m? Es decir, porque eres débil. ¿M? Y en ambos, ¿qué les promete? En ambos El, casos, ¿qué les el- promete? la Que corona estaría de la hasta el fin vida. del mundo. La corona, justamente. Eso, les promete la corona, ¿se dan cuenta? A los otros no les promete las coronas. ¿M? ¿Ya? Para que ninguno tome tu corona. ¿M? ¿Ya? Grace, ¿quería decir algo? No, 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 estaba por decir algo así también. Claro, la corona, ¿no? ¿Mm? Entonces, eso Amén. es justamente, estas son las dos tipos de cristianos los cuales llegan a ganar la corona, las otras no. Por eso esto, no sé si se acuerdan, acá, ya no me acuerdo, cuando hablábamos de correr la carrera, pero uno solo la alcanza. ¿Se dan cuenta que hablábamos? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo habla sobre correr la carrera y de que uno solo lo alcanza? Acá es lo mismo. La corona es solamente para aquellos que viven la santificación y esa santificación se da por dos formas, en forma física o sufrimiento por fidelidad. ¿Mm? Y entonces vamos a lo que significa el sufrimiento este por fidelidad. ¿Qué significa sufrimiento por fidelidad? Bueno, Filadelfia es justamente la iglesia fiel, ¿no? ¿Por qué hablamos de sufrimiento por fidelidad? Buenos días. Sí, Yo creo buenos que días. ahí
es cuando, por ejemplo, los creyentes, los hijos del Señor, sufren por causa de la justicia, persecución, sufren por causa del Evangelio, diferente por el reino, por Cristo, que padecer por las consecuencias de tu pecado o tu concupiscencia. Yo pienso que son dos, porque en uno hay retribución, en ambos hay justicia, porque el Señor dice, bienaventurado soy porque por cuando te vituperen, te persigan por causa de mi nombre. Y Amén. diferente es eso a padecer también por la justicia, por tu pecado, que hay una retribución, una consecuencia. Son dos sufrimientos, pero el que resalta ahí el Señor es por la justicia, por el reino. Yo creo que por ahí va, puede ser. Sí, súper bien, súper bueno. ¿Qué les parece? ¿Algún otro comentario? ¿Mm? Sí, Cristian, también y en lo diario, digamos, también. Eh, por ejemplo, cosas que pasan en los trabajos, en la familia, y muchas veces uno tiene que callar por amor a Dios. Así es, súper bien. Esas dos cosas, es decir, cuando Jesucristo, y lo que plantea Pablo súper bien, del punto de vista de que os vituperen por el nombre de la palabra, si yo me quedo callado por amor a Dios, es lo mismo. Lo estoy haciendo por la palabra. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que nosotros siempre lo asociamos, es que el gobierno viene y nos va a nosotros marginar y todo el cuento. Pero hay una marginación que es de la iglesia de Filadelfia que por propia voluntad, al igual que hizo Jesucristo, se somete a los otros, se somete a las injusticias de otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es lo que está planteando Grace, del punto de vista de que en el día a día, cuando yo me callo por amor a Dios, estoy haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles. No sé si se entiende eso, se entiende, porque eso es lo práctico que tenemos que entender. ¿Qué diferencia hay entre el sufrimiento de los apóstoles y el nuestro? Es el mismo, en diferentes situaciones, por supuesto, pero el tema de negarse cada día en las situaciones diarias es lo mismo que hicieron los apóstoles. Amén. Por eso es que nosotros podemos seguir los pasos de los apóstoles, que son los pasos de Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? El tema de sufrir, cuando el sufrir el, el tema de morir al yo es un tema que también nosotros tenemos que vivir. Pero nosotros, como vivimos en otra época, tenemos que sufrir por fidelidad a Dios, Amén. por amor a Dios. ¿Se dan Amén. cuenta? Pero es el mismo concepto. Y eso tenemos que tratar de entenderlo. Y por eso es tan interesante entender esto. ¿Mm? ¿Ya? No sé si eso si les hace sentido, no sé si lo ven entonces en el día a día poder aprender a eso y reconocer entonces que no tengo fuerzas y como no tengo fuerzas, de nuevo, es todo el Señor. Yo pongo el 1%, el 99% lo pone el Señor. Es lo mismo que hacían los apóstoles. ¿Cómo poder, a ver, lo que pasa es que tenemos que dimensionar esto. ¿Cómo alguien va a sufrir azotes y va a estar contento? ¿Se dan cuenta que eso es inhumano? Eso no se puede hacer humanamente. Era Dios le dio la gracia a los apóstoles para sufrir eso. Todos los mártires de esa época, de varios años que fueron. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo mismo. Y esto es lo mismo que nosotros lo vivimos en el día a día. Amén. Entonces, es el mismo ejemplo, pero vivido con el día a día en las pequeñas cosas de la vida. Por eso es tomar su cruz día a día.
¿Mm? Amén. ¿Ya? Y en este proceso de vivir el día a día y tomar nuestra cruz diaria, eh, hay dos cosas que Dios nos quiere llevar. Acuérdense que Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra vida, para vuestra alma. Entonces, humildes y mansos. Ahora, ¿por qué es tan importante la humildad? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la humildad, ya? Para Jesucristo. ¿Por qué el Señor plantea con tanta importancia la humildad? ¿Por qué creen que es tan para que, importante la humildad? ¿Por qué habla tanto de para que manso y humilde? obtengamos su gracia, porque Él resiste al soberbio. Ah, así es, justamente, sí. Si nosotros no pedimos perdón y no nos humillamos y no decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, que eso es la humildad no es andar todo así, sí, sí. Ojo, la humildad no es no tener plata, ¿ah? No tiene nada que ver No, eso. ¿Eh? Se habla de personas poco humildes, como personas humildes, y hablan de personas pobres, no, no tiene nada que ver. No, 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 la humildad tiene que ver con la riqueza o si tengo mucha plata o poca plata. La humildad tiene que ver con un pobre sumamente orgulloso, entonces no tiene nada que ver. ¿Ah? No, no. Pero entonces, esta humildad hace que sin humildad es imposible ser manso. ¿Se dan cuenta? Si yo no pido perdón, si yo no me arrepiento, nunca voy a ser humilde y por consecuencia nunca voy a tener la gracia y por consecuencia nunca voy a ser manso. ¿Mm? Pues, Dios me dio la gracia en el 2008, en el trabajo, de aprender a quedarme callado, y el quedarme callado, no sé si a ustedes los conté, pero bueno, pero el aprender a quedarme callado y aprender a darle gracias a Dios por todo, y cuando había injusticias dentro de la empresa, yo me quedaba callado, Dios en ese proceso de humillación que yo viví, Dios sin darme cuenta me fue sacando la ira y la violencia interior que tenía. Entonces me fue haciendo manso, pero por la humillación que viví. Entonces, ese es un proceso sumamente práctico que uno tiene que aprender a vivir. Si uno no le empieza a dar gracias a Dios y no le pide perdón a Dios, nunca va a ser humilde. Si no es humilde, Dios no te da la gracia. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y por consecuencia, nunca eres manso tampoco. ¿Mm? Entonces, por eso es tan importante entender este concepto de la humildad. Y entonces, Cristian, y perdón, ent- sin humildad es imposible ser manso entonces. es imposible, hermano. Ya. Y sin perdón, pero es al revés. Sin pedir perdón y vivir con un corazón arrepentido, no humilde. Y si no eres humilde, Dios te rechaza porque rechaza al soberbio, por lo tanto no te da la gracia. Y si no te da la gracia, jamás vas a poder ser manso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque surge tu interior que está ahí retenido. ¿No? Entonces, por eso puede ser muy tranquilo en ciertas situaciones, pero de repente aparecen situaciones en las cuales te desesperas. Y eso es porque todavía hay situaciones en ti que no has pedido perdón y no te has arrepentido verdaderamente. Cristian, ¿Mm? yo antes iba a preguntar, pero estaba como es que estoy medio enredado como para explicarlo, pero debido a la situación que vive el mundo hoy en día, a cómo se ha ido perdiendo la fe o en las iglesias, eso, porque si estas cosas en el día a día o en la iglesia no se hablan mucho. Entonces, ¿cómo el cristiano va a poder llegar a la meta si no se le habla de esto? Buena pregunta. Porque nosotros, Excelente. porque nosotros, yo digo, en este grupo, entonces es como
es una gracia enorme del Señor que podamos entender algo de lo que yo puedo entender o de lo que uno puede hacer, Amén. pero el resto del mundo, ¿cómo? Solamente misericordia de Dios. Estoy, Claro, Eso hay un estamos. remanente, Alita, en el mundo, un remanente. Hay que el Señor busca y da gracia Y tenemos y que luz. pero, solamente pero es que repetir. yo digo, o sea, yo me siento tan lejos de la meta y yo digo, y me lo están hablando, y me están hablando en mi cara, estoy escuchando, y el resto de la gente que no sé, que en las iglesias ni Sí, siquiera están años luz es de esto. verdad. Mm. Así es. Que yo creo que sí se habla, lo que pasa es que lo hablan de otra forma. Se habla de, por ejemplo, en, en los discipulados más básicos, Ujú. siempre Dios busca o el Espíritu del Señor busca el tratamiento del carácter. Y cuando se habla de la cruz, de morir al viejo hombre y todas esas cosas, sí o sí se tiene que hablar de la humildad y de cerrar, digamos, espacios para que el enemigo obre en nuestra vida. Pero son etapas como que se pasan, pero acá es más reiterativo por el énfasis que se le está dando aquí en el grupo, pero, pero se pasa, pero como una etapa, no como como el centro de la doctrina o de la enseñanza. Sí. Así es. Mira, yo creo, o sea, acotando lo que dice Pablo, yo creo que también yo escuché esto mucho, hablar de esto, de la cruz diaria y todo, pero ¿sabes la gracia que hemos recibido nosotros? Al menos yo lo percibo así, no sé si estaré equivocada. La gracia es justamente que nosotros podamos haber entendido el cómo, y son pero pasitos tan sutiles y tan simples como, por ejemplo, la diferencia entre pecados voluntarios e involuntarios, y que nosotros podemos inmediatamente encontrar el perdón ante los pecados involuntarios, porque ahí entonces, al pedir perdón y pedir que el Señor nos dé más humildad o nos saque la soberbia, estamos como accediendo al camino efectivo. Y eso es lo que yo al menos no conocía antes. Y Amén. entonces me causaba una frustración demasiado grande el darme cuenta que lo que se me pedía era tan difícil considerando mi temperamento que nunca lo iba a poder lograr yo. Entonces había una gran frustración. Amén. Así. Absolutamente. Mm. ¿Alguien quiere mencionar algo más? Sí, hay un tema. Lo que pasa que es verdad que en las iglesias se habla de la cruz, se habla de morir al yo, se habla incluso de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Pero el tema es que no se dice cómo, y ahí está el tema. Entonces, por ejemplo, se habla, y tal vez se habla de andar en el espíritu y no en la carne. Sí, pero la pregunta es, ¿qué es andar en el espíritu y qué es andar en la carne? Esa es la pregunta. Es decir, el tema, se tocan los temas, pero muy generales, muy por encima. Y decimos, por ejemplo, decimos, sí, el Señor hará la obra en nosotros, el Señor terminará la obra en nosotros. Y todos decimos, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todos y estamos súper felices y contentos en la iglesia. Y nos vamos para la casa y resulta que en la casa vivimos las mismas situaciones que vinimos viviendo hace 10 años. ¿Me das cuenta? Cristian, Entonces, ese es el tema, ¿sí? Sole, Cristian, es que ¿sabe lo que pasa? Que también acoto algo más de que como decía Inge, el tema del perdón. Eso no se habla en la iglesia, el tema de pedir perdón. Porque yo me he visto en situaciones en la iglesia en la que yo participo, donde el perdón no se habla para nada. Han ocurrido situaciones
yo he pedido perdón en ciertas cosas y resulta que el resto es como que no, eso no se toma en cuenta. Eso yo lo he Amén. visto, lo he visto. Y es Justamente, así. Y gracias por entender esto. Y gracias por entender Misericordia. lo que es realmente pedir perdón. claro, porque se considera que el pedir perdón es para el inconverso que viene a los pies del Señor, entonces le pide perdón por sus pecados pasados, y ahí quedó. Justamente. Claro, justamente, mira, qué bueno, Astrid, lo que has dicho, porque fíjate que tienen este concepto de que Sí, el Señor ya nos perdonó. así es, Cuando tal llegamos cual. al Señor, Él nos perdonó. Entonces ahí se queda. Y no es así, po. No es así. Claro, y pedimos No es perdón cuando dejamos la embarrada súper grande, ¿se dan cuenta? Cuando ya Claro, Sí, con la otra persona está que desastre, claro, claro. ¿no? ¿Mm? Pero en las pequeñas cosas efectivamente no pedimos perdón. ¿Mm? Justamente. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, y esto es un vivir diario de aprender a dejar las cosas en las Amén. manos de Dios. Amén. Y gracias por Y poder justamente, saber estas cosas, ¿ah? Que son pequeñas cosas. Y que el por qué, o por qué me dices esto, cómo lo debo hacer. Eso es lo amén, que nosotros estamos viendo. amén. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace? Y justamente, mire, y leamos en Gálatas 5, 16 y 17. ¿Alguien tiene para leer Gálatas 5, 16 y 17, por favor? Perdón, antes de cerrar con Gálatas. Dulce mía, más o menos está explicado el porqué, y eso tenemos que darle gracias a Dios nomás. Porque uno puede vivir esto, misericordia y gracia, nada más. No es que somos más inteligentes, no es que somos más capaces. Es decir, Señor, Sí. Mm. tu misericordia, nada más. Cristian, Gracias, pero nada más. esta luz yo creo que el Señor la ha desparramado y el remanente fiel está en el mundo. Lo que pasa es que no es la mayoría, pero hay, ¿no es cierto?, que Bueno, tienen esta luz que el Señor por gracia nos ha dado. Le deben tener, deben ser millones en el mundo que el Señor varios está millones, preparando. claro, absolutamente, absolutamente. también. Lo que pasa es que no es la Amén. mayoría, pero efectivamente esto es seguro que hay en el mundo, de Claro. hecho. Sí. ¿Sí? Gálatas 5, 16 y 17, ¿no? Ah, perdón, Gálatas 5, 16 y 17 dice. Digo pues, en el nombre del Señor, digo pues, andad en el Amén. Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Amén. Churra, eso es justamente, ¿se dan cuenta? Este es uno de los ejemplos que tenemos que decir. Esto lo hemos leído, vamos de hablar de andar en el espíritu y andar en la carne, ¿no? Y entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esta palabra de Dios? ¿Cómo la llevo en el día a día? Que ese es el tema, ¿se dan cuenta? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan? Es, di- ¿Cómo es- esto lo hacemos realidad en nosotros? es di- es difícil en este mundo de ahora andar en el espíritu, o sea, es difícil humanando, es difícil, Humanamente. porque, porque el enemigo de continuo está avanzando en el mal y aplica sutilezas. Por eso hay que tener mucho discernimiento para poder quizá discernir o darnos cuenta de las trampas que pone el enemigo en el camino. Pero el Amén. Espíritu de Dios las descubre, nos da la luz y nos da la lucidez para poder darnos cuenta cuando caminamos de a poco en esas sutilezas que nos van cambiando los límites que nos pone el Señor.
Bien, súper. Eso es efectivamente así. ¿M? Y tal Sí, cual sí. como dice el Espíritu Santo, y por lo tanto, para Dios todo es posible, por lo tanto, efectivamente lo podemos hacer. No sé qué les parece. ¿Alguno otro comentario sobre esto? ¿Qué significa? Sí, Claro, mira, yo quería también agregar que andar en el espíritu, mientras uno está con su cerebro generando, pensando, generando tu trabajo, produciendo, es como tener en la mente dos mentes paralelas, que una está orando al Señor dándole gracias. A mí me costaba mucho cuando era profesora porque siempre estaba mi mente generando conocimiento. Entonces yo le pedía al Señor, Señor, ayúdame que en el día yo me recuerde de ti mientras estoy enseñando en el recreo, cuando sea, que me recuerde más seguido. Y yo creo que eso es andar en el espíritu, porque tú estás como consciente y orando en el espíritu, entonces también estás más sensible a lo que el Espíritu Santo te va diciendo y Así es. corrigiendo. Así es. ¿Mm? Súper claro, bien, porque eso es pedir. ¿Ah? ¿Ya? Súper bueno. Súper lindo. ¿Ah? ¿Sí? ¿A ti? claro. Yo hace una década atrás yo lo entendía como que el andar en la carne era el pecado, el grosor del pecado. Y andar en el espíritu, no pecar, con el Señor, pero hoy entiendo que el andar en el espíritu es el con el corazón arrepentido, arrepintiéndome por las cosas que vienen, los pecados involuntarios, y andar en la carne es quejarme, quejarme el otro tiene la culpa. Yo creo que es tan sencillo, pero a la vez es como difícil si el Señor no te da la gracia para entender esto. Amén. Súper lindo. Ese es el tema. Tradicionalmente, súper bueno, tradicionalmente, excelente lo que han planteado, porque tradicionalmente nosotros tenemos el concepto de que, incluso acá dice, más todavía, ¿ah? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, satisfacer los deseos de la carne es adulterio, fornicación, ¿me entiendes? Ese es el deseo de eso. O siempre me da la impresión, ¿ah? Incluso yo también lo pensaba así, como dice Astrid hace un tiempo, yo también pensaba eso. Puedo satisfacer los deseos de la carne, era eso, esa era andar en el grosor del pecado. Y eso no necesariamente, porque, miren, si yo me pongo a discutir con una persona, con un cristiano, sobre cosas cristianas incluso, ni siquiera estoy hablando de otras cosas, de cosas cristianas, y terminamos peleando y yo no me quedo callado, No la estoy en pregunta, el espíritu, ¿estoy satisfaciendo los deseos de la carne o no? Sí, exactamente, claro. Por supuesto. Si el Señor claramente dice que tenemos que ser pacificadores, ¿cómo voy a amén, terminar peleándome con mi cónyuge, con un hermano, con parientes por temas de diferencias doctrinarias? amén, amén, Entonces, ¿cómo no voy a poder ser callado y decir, bueno, Señor, tú lo sabes? amén. ¿Cómo no vamos a ser capaces de dejar la justicia de Dios que el Señor haga la justicia? Si nosotros algo nos molesta de nuestro cónyuge, en el trabajo de otra persona, y yo ando molesto porque no me agrada lo que la persona hace, ¿estoy satisfaciendo los deseos de la carne o no? Porque ¿qué es Aunque la no lo carne? exprese, ¿no? Aunque no lo Porque exprese, no está lo dentro, expreso, por claro. No supuesto. estoy en el espíritu. No estoy en el espíritu, porque el estar en el espíritu es dar gracias a Dios en todo, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, para los que aman al Señor. ¿Me cuenta? Y A escuchar ver, la voz del Espíritu sí. Santo que nos dice, mira, aquí en esta ocasión te enojaste porque el orgullo.
Aquí en esta esto porque la envidia, en esta porque la soberbia. Entonces el Espíritu Santo nos va diciendo cuál es la causa de nuestro actuar y nuestro sentir. Entonces, y por eso dice, porque estos se oponen entre sí. ¿Qué significa que se oponen entre sí? Que acumulo, Desparramo. desparramo. Blanco Si a mí me negro. molesta lo que alguien hace en mi trabajo, incluso, ojo, en el trabajo siendo cristiano la otra persona, yo no le digo nada en ese momento, pero ando molesto y le pasa algo y le digo, qué sé yo, todas las cosas. Y estoy haciendo pecar a mi prójimo. Yo hice pecar a mi prójimo, por eso tuve que pedir perdón en el trabajo y corregir. A la Dulce, yo hice pecar a Rainy, cosas que no debería haber hecho. Amén. Y tengo que corregir, no puede ser. Por eso es que están opuestos. Y acá ando en los deseos de la carne, que significa no quedarme callado y no darle gracias a Dios por todo, o ando en el espíritu. No hay otra. ¿Se dan cuenta? Cristian, Por eso se opone. ¿Sí? ¿Sole? Cristian, en Jeremías habla de las uvas agrias ¿Sí? y Y esto significa que yo hice comer, hice yo por mis actos, eso si se traduce en algo sin, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra Literal. cuando el Señor muere? un Claro, ejemplo, un ejemplo, ¿ah? claro, él usa las Es uvas igual. agrias. O sea, eso hice yo tropezar a uno de los míos al decir eso, ya, A lo ti, entendí. como dice, viste, a ti injustamente. Así es. Claro. Justamente. O sea, hice comer las uvas agrias a mi Uf, hijo, por ejemplo. No, claro. Te por comer produjiste yo de las entera. uvas agrias, Mm. por no hacer la voluntad de Dios, Sí, sí, yo hice que mis hijos tengan de entera. Es la Eso decir, no. entera, es- claro, ahí está. Mm, ¿ya? Y ujú, esto es sumamente común. Cristian, ¿qué es ujú. de entera? No Caries, entendí. ¿Ah? ¿Qué es de entera? como caries. Ah, Como caries. ya, ya, ya. Como daño en los dientes, en definitiva. Claro, Daño a los dientes, el dañarlos bien, esmalte. claro. Ya. Entonces, nosotros hemos generado maldición sobre nuestros hijos. Amén. Mm, Y en vez de pedir perdón y decir, Señor, ¿qué debo hacer ahora por mi hijo para que efectivamente mis hijos cambien? O mis hermanos, mi cónyuge, los que me rodean en mi trabajo, para que vean la luz de Dios en mi vida, eso tengo que reconocer hacia atrás y tengo que corregir. mm, No puede ser que yo haya estado, no sé, una semana, un año, varios meses, guardando rencor contra los que me rodean. claro. Mm, Contra quien sea, estoy generando maldición para mi vida y mm, para los otros. No estoy llevando a los otros a los pies de Cristo. Y después no entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué sufro como sufro, por qué me pasan las enfermedades que me pasan, por qué me pasan las cosas que me pasan si no he limpiado mi mm, pasado. Tengo así cantidades de cosas y me hago el tonto. No, es que no es tan complicado, eso no es. No, eso seguramente no es. Para ti no será, pero Satanás tiene súper claro los principios. No debáis nada a nadie, Sí, a mí me pasó en la semana. justamente. Amén. Y eso hay que corregirlo. Por eso es que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si me pasa un dolor, si tengo un problema, tengo una situación, tengo que decir, Señor, ¿para qué has permitido esto en mi vida? Y eso es llevar los principios de la cruz de Cristo, los principios de andar en el Espíritu, llevarlos al día a día, a la práctica. Esa es la diferencia.
¿Se dan cuenta? Ahora, difícil, y esto es un tema sumamente práctico, o sumamente, claro, sumamente difícil que yo pueda hablar de poner en práctica la vida cristiana si yo mismo no la vivo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a decirle yo? Yo puedo dar un discurso teórico de la Biblia, pero es diferente hablar sobre el ejemplo, cómo eso lo llevo en el día a día. ¿Cómo puedo hablar de amar a mi cónyuge, a mis hijos, con el amor de Dios si yo no lo hago en mi vida? ¿Cómo puedo hablar de tomar mi cruz día a día si yo no lo hago en el trabajo, si yo no lo hago con los que me rodean? Voy a hablar de algo teórico, pero no voy a poder dar el ejemplo de cómo se vive, que es completamente diferente. Y además es peligroso porque vas a tener la acusación de Satanás permanente. Pues luego después te Bueno, ataca. entonces yo hablo de la cruz de Cristo, súper bueno, gracias, Astrid. Yo hablo de la cruz de Cristo y Satanás lo escucha, lo escuchan todos. Y él va y te acusa hoy, pero este dice algo y comete, en su actuar es completamente diferente. Por eso tanta desgracia a los pastores. Esto no es un juego. Satanás no es un juego, es real. Entonces predicamos la palabra de Dios y predicamos el poder de Dios y en nuestra vida no lo llevamos en el día a día. Por eso el cristiano vive lo que vive. Por eso uno va a la mayoría de las iglesias y los cristianos están todos destruidos, todos derrotados, todos angustiados, porque predican algo que después no se lleva en el día a día. ¿Te das cuenta? Y Satanás eso lo sabe, si eso Satanás lo tiene súper claro. Por eso los primeros que tenemos que decir, Señor, ¿esto para qué has permitido en mi vida? Debo corregirlo, no es correcto. Y si alguien viene y me dice, uy, ¿sabes que lo que estás haciendo no es correcto? Sí, Señor, absolutamente. Entonces empezamos a vivir este concepto de manso y humilde de corazón. Pero como decíamos, no puedo ser manso si primero no soy humilde y no puedo ser humilde si antes no me arrepiento. ¿Se dan cuenta? Si no pido perdón y no me arrepiento, no puedo ser humilde. Posible, no hay cómo. Estás en contra de lo que el Señor quiere. Entonces empezamos a vivir este proceso maravilloso que es este proceso de limpieza espiritual y lo que habla el apóstol Pedro, ¿no? En 1 Pedro 1:7. ¿Te parece? Podemos leer 1 Pedro 1:7 y este es el camino oscuro de la fe del que hablamos, ¿no? De vivir por fe, de vivir en el proceso. Entonces, perdón, antes de leer lo de 1 Pedro 1:7, pero no sé si un poco resumiendo a la pregunta original, que es bien profunda que hizo la Dulce, ¿por qué no pasa en las iglesias, en la mayoría de los cristianos, no pasa esto que estamos hablando? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la base que es el pedir perdón, lo que mencionaba también Sole, el concepto del arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento y el perdón no están dentro de la cultura cristiana. Y es base, sin arrepentimiento y perdón, nada de lo que se habla en la Biblia pues se transforma y se hace realidad en nosotros. ¿Se dan cuenta? Es la clave del arrepentimiento. Por eso es que cuando Jesucristo y Juan el Bautista llega, dice, arrepentíos. Empieza hablando todo con el primer paso, que es arrepentidos. Esa es la clave. ¿O acaso los fariseos no conocían del Señor? ¿No conocían la Biblia? ¿No hablaban de la Biblia?
Miren, voy a ir, perdón, vamos a hablar de la Odisea, porque ahí está la respuesta. En la Odisea está en Apocalipsis. La iglesia es la Odisea. Perdón, la respuesta no se me había ocurrido. En Apocalipsis 3, en Apocalipsis 3, y esto no está indudablemente mencionado, Ujú. en Apocalipsis 3:15, es decir, bueno, el 14 empieza. Del 14 al 18. No sé si lo tienen, lo pueden buscar, si no, lo Yo, leo yo. yo lo tengo. Ah, ya. Entonces, Apocalipsis 3 del 14 al 18. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Me- Refinado no fue para mm, que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, Gracias. para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el problema. Creemos en las iglesias, lamentablemente creemos que somos buenitos. Sí. ¿Me entiendes? Y no entendemos que por gracia de Dios no somos más miserables. Creemos que porque vamos a la iglesia estamos del otro lado. Mm. Creemos que porque tenemos reuniones de oración estamos del otro lado. Justamente. ¿Me entiendes? Sí. Hablamos que incluso ganamos almas. Imagínense, ¿cómo voy a yo hablar de que yo gano almas? No es que yo he traído a los caminos de Dios a gente. ¿Cómo voy a decir eso? Mm. Miserable, Sí. siervo inútil Amén. somos. Mm. Y la clave pasa esto, porque tú crees que eres rico. ¿Y por qué crees que es rico? Porque no hay Mm. arrepentimiento. ¿Me entienden? Mm. Miren, si yo entiendo la palabra de Dios en forma natural, porque así somos los seres humanos, va a surgir en mí una soberbia de que sé de la palabra de Dios. Claro. La pregunta, ¿cómo lucho contra ello? Una sola forma, arrepentimiento y perdón. Mm. Si no hay arrepentimiento y perdón, ese orgullo va a seguir creciendo, ¿me entiendes? Y llega un punto, no escucho a nadie. Eso es. Pero la clave está en el arrepentimiento y perdón. Amén. Mm. Mm. Entonces, ese es el problema de las iglesias. Ese es el problema de los pastores. ¿Me entienden? Ese es el problema. El problema es que uno va y le comenta algo y las personas dicen, no, es que esto no es tan así. Siempre, nunca existe el concepto de decir, oye, en realidad lo que está diciendo esta persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios en tu vida? Te tiene que dar un golpe de salvaje. Entonces quedas todo destruido y entonces ahí recién empiezas a decir, ah. Y ahí, claro, alguien viene y te habla del Señor y te dice, uy, sabes que en realidad ahí estoy sensible a escuchar. Pero antes no, ¿te encuentras? Entonces ahí está la clave de este concepto. El perdón y el arrepentimiento. ¿Mm? Y mientras yo guarde algo contra otro, y esto es así, muchos de los que estamos acá, la mayoría,
todavía tenemos algo contra otro en nuestro interior. Y tenemos que empezar a pedirle a Dios, Señor, muéstrame qué sentimiento contrario tengo aún contra mi prójimo. Porque mientras eso esté en tu corazón, y sea quien sea, desde tu cónyuge hasta, no sé, hasta el vecino, pasando por los hermanos, por los primos, por quien sea, mientras eso esté en tu corazón, Satanás siempre tendrá algo de que acusarte. Realmente no puedo seguir teniendo este dolor en mi interior. Y que se oculta. ¿Hasta qué? Hasta que surjan las situaciones. Eso tenemos que aprenderlo. Eso es sumamente clave. Satanás siempre lo va a usar contra nosotros. Y eso es arrepentimiento y perdón. Bueno, eso para ir cerrando. No sé si hay alguna otra cosa, algún otro comentario, algo conversado que les ha llamado la atención, algo que pueden comentar, Maravilloso, algo importante. ¿Sí? maravilloso todo. Hermoso. Amén. Sobre el Señor. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más? ¿No? No. ¿Ya? No sé, por favor. Yo creo que en este último tiempo, cuando más vulnerable me he sentido, es donde más he aprendido. Porque es como que el Señor dice, bueno, no querés aprender así, vas a tener que aprender de esta otra forma. Entonces, cuando más caídos estamos, cuando más vulnerables estamos a todo lo que nos está pasando, es donde el Señor dice, era por acá, no era por ahí, por ejemplo. Así que muy hermosa la palabra. La verdad que el Señor, bueno, gracias le doy al Señor porque en este tiempo ha permitido que nosotros podamos escuchar la verdad y no light, porque no sé, no soy para juzgar a las iglesias ni nada, ni para decir nada de ello, pero a veces no sé si lo hacen para que hayan muchos o para qué. Bueno, el Señor lo dice, que en los últimos tiempos van a haber pastores asalariados, lo dice Él. Así que bueno, gracias le damos al Señor que nos puede dar palabra verdadera. Amén. 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 Pero simplemente yo creo que yo no puedo predicar algo que no vivo. ¿Se dan cuenta? Es imposible. De la abundancia al corazón habla la boca. Yo para hablar sobre tomar la cruz diaria en mi propio hogar, tengo que tomarla en mi propio hogar, si no, no puedo hablar. Si no, es una teoría. ¿Me cuenta? Amén. Pero súper lindo. Gracias, Grace. Yo creo que esto, incluso siempre esto es súper importante. Más que juzgar a las iglesias, esto no tiene que ver con juzgar a la iglesia, sino que porque uno tiene que aprender a entender qué es lo que está pasando. En ningún momento es. Y por eso la pregunta es, ¿cómo entiendo que no juzgo? ¿Cómo entiendo que no juzgo? Es cuando comprendo que no es por mi capacidad, sino que por solo misericordia y gracia de Dios. Amén. Porque en el momento en que Dios nos saca la gracia, no entendemos nada de esto. Lo único, por misericordia y gracia de Dios podemos entender esto. No somos nosotros bajo ningún aspecto. Siervos inútiles somos. Y eso un poco tenemos que entender. Que solamente gracia, y si uno vive esto, uno tiene que decirle, Señor, gracias, simplemente te tengo que dar gracias y no quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino seguir lo que tú quieres para nuestra vida. Amén. Amén. ¿Ya? Grace, ¿nos podrías llevar en oración, por favor, para cerrar el día de hoy? Amén. Gracias te damos, Señor, en este día, por este hermoso día, por esta hermosa palabra que nos has permitido escuchar, Padre.
Te damos gracias, Señor, por cada hogar representado, Señor, que podamos dar fruto a nuestra familia, a los que están a nuestro lado, Padre, que podamos dar esos frutos que tú quieres, Señor. Quita de nosotros toda falta de perdón, Señor, toda falta de humillación, Padre. Como dice la palabra de hoy, Señor, que seamos humildes, mansos y humildes, Señor, como tú quieres, Padre. Danos esa fuerza, danos esa gracia, Padre, para poder lograrlo. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que en esta semana puedan llevar sus cargas como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.